Irak, una tierra antigua marcada por civilizaciones milenarias, se convirtió en el epicentro de un régimen de terror bajo la dinastía de Saddam Hussein. Entre las sombras de este poder absoluto, emergieron dos figuras que llevarían la crueldad a niveles inimaginables: Uday y Qusay Hussein, los hijos del dictador. Sus nombres, sinónimo de miedo, quedaron grabados en la memoria colectiva de un pueblo que sufrió sus atrocidades y presenció su final brutal durante la guerra de Irak. ¿Puedes imaginar crecer rodeado de ejecuciones y violencia? Uday, el primogénito, nacido el 18 de junio de 1966, mientras su padre estaba en prisión, mostró desde joven una fascinación enfermiza por la brutalidad. Asistía a ejecuciones como otros niños asisten a clases. Este contacto temprano con el horror marcó el camino que seguiría. Aunque inicialmente describía a Uday como un niño alegre, la realidad era distinta. Detrás de esa fachada se ocultaba una personalidad explosiva y cruel. ¿Crees que un entorno así podría deformar el alma de cualquiera? Al alcanzar la adultez, Saddam lo nombró presidente del Comité Olímpico Iraquí y de la Asociación de Fútbol a los 21 años. Para muchos, esto podría haber sido una oportunidad para destacar en el ámbito deportivo, pero para Uday fue un campo de tortura. Los jugadores que no cumplían sus expectativas eran castigados de manera despiadada. ¿Puedes imaginar entrenar con balones de concreto hasta que tus huesos tiemblen de dolor? Esa era la realidad para muchos deportistas iraquíes. Algunos eran arrastrados por pavimentos hasta que sus espaldas quedaban destrozadas, mientras que otros sufrían azotes con cables eléctricos. En una ocasión, un futbolista que alegó enfermedad fue secuestrado de su cama y llevado al Comité Olímpico, donde Uday personalmente supervisó su tortura. Durante 3 días, lo golpearon sin descanso. Lo arrastraron sobre cemento hasta abrirle la piel y finalmente lo obligaron a sumergirse en aguas residuales infectadas. Este no era un hombre, sino un monstruo disfrazado de funcionario. Dentro de las instalaciones del Comité Olímpico, Uday había construido una cárcel y una cámara de tortura equipada con artefactos medievales, una doncella de hierro, un potro y una cama eléctrica. Para él, la tortura no era un medio para un fin, sino una forma de entretenimiento. Por otro lado, Qusay, el segundo hijo, nacido en 1967, se perfilaba como el contraste. Menos visible, más calculador, pero igual de despiadado. Mientras Uday actuaba impulsivamente, Qusay consolidaba el poder de manera metódica. En 1996 fue nombrado jefe del Consejo de Seguridad Nacional, lo que le otorgó control absoluto sobre los servicios de inteligencia y seguridad del país. Qusay utilizó este poder para orquestar una represión sistemática. Tras las rebeliones chiíes y kurdas de 1991, lideró la destrucción de los extensos pantanos del sur de Irak, desplazando a miles de personas y destruyendo un ecosistema que había sido el refugio de comunidades enteras. ¿Puedes imaginar perder no solo tu hogar, sino también todo un modo de vida? Porque una sola persona así lo decidió. Mientras Qusay dirigía con frialdad las operaciones de seguridad, Uday se sumergía en una espiral de excesos y perversión. Sus mansiones eran palacios de horrores, con habitaciones dedicadas exclusivamente a albergar harems de mujeres secuestradas. Su modus operandi era claro: secuestro, drogas, tortura y asesinato. Las historias de mujeres y niñas que sufrieron bajo su poder son escalofriantes. En una ocasión, Uday interrumpió una boda y secuestró a la novia, aún vestida con su atuendo nupcial, para satisfacer sus deseos. Muchas de sus víctimas optaron por el suicidio tras el abuso, incapaces de vivir con el trauma. Algunas incluso se esconden en los baños públicos para evitar cruzarse con él, temiendo por sus vidas. Paremos un momento. ¿Es posible siquiera concebir ese tipo de sadismo? Esta historia no solo es un vistazo al pasado, es un llamado a la conciencia. ¿Qué harías tú para evitar que algo así vuelva a suceder? Reflexiona, comenta y únete a la conversación.
El cambio comienza con nosotros. A pesar de su gran poder y temida reputación, Uday Hussein no era invencible. En 1996, experimentó un intento de asesinato que casi le cuesta la vida. Durante ese año, fue emboscado mientras conducía uno de sus numerosos autos deportivos de lujo, algo que se convirtió en una de sus marcas personales. Un grupo de atacantes lo sorprendió a tiros, alcanzándole en la columna vertebral con varios disparos que lo dejaron gravemente herido. Aunque logró sobrevivir, la herida tuvo consecuencias devastadoras. Uday quedó con una cojera permanente que afectó su movilidad de forma irreversible. Esta nueva limitación no solo aumentó su sufrimiento físico, sino que también avivó su resentimiento y odio hacia aquellos que lo habían atacado. Con el paso del tiempo, su ya conocida crueldad se intensificó y su carácter se tornó aún más despiadado, buscando venganza a toda costa. Cuando la invasión de Irak comenzó en 2003, Uday y Qusay Hussein se convirtieron en objetivos prioritarios para las fuerzas estadounidenses. Las tropas desplegadas recibieron un mazo de cartas con los rostros de los más buscados del régimen de Saddam Hussein. En ese peculiar mazo, Uday era el as de corazones y Qusay el as de tréboles, simbolizando su alto rango en la lista de enemigos. Con un precio de $15 millones ofrecidos como recompensa para información sobre su paradero. Sabían que esconderse para siempre sería imposible. Finalmente, un informante reveló su ubicación, una lujosa mansión en la ciudad de Mosul. Puedes vivir con la constante sensación de estar rodeado de enemigos, sabiendo que cada segundo podría ser el último, y no hay lugar seguro al que puedas huir. Así era la vida de estos hombres en sus últimos días. El 22 de julio de 2003, fuerzas especiales estadounidenses rodearon la propiedad donde se encontraban los hermanos Uday y Qusay Hussein, junto con Mustafa, el hijo de 14 años de Qusay, y un guardaespaldas. Atrincherados en el piso superior, los ocupantes resistieron con ferocidad. Desde las ventanas disparaban sin cesar, logrando herir a varios soldados que se aproximaban. La respuesta no tardó en llegar. Granadas propulsadas, ametralladoras pesadas e incluso cohetes antitanque impactaron violentamente contra la estructura. Durante horas, el vecindario fue escenario de un enfrentamiento brutal. Los sonidos ensordecedores de explosiones y disparos sacudieron el ambiente, mientras helicópteros Apache surcaban el cielo, iluminando la escena con sus potentes reflectores. El aire parecía cargado de adrenalina y desesperación, marcando un momento que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Cuando las municiones convencionales no fueron suficientes, los soldados lanzaron 10 misiles TOW desde vehículos Humvee, causando una devastación total en la mansión. La estructura se desplomó parcialmente, dejando tras de sí un paisaje de escombros y desolación. El silencio que siguió fue sepulcral, como si la misma tierra se hubiera detenido para absorber la magnitud del evento. Al ingresar a la residencia, los soldados encontraron los cuerpos de Uday y Qusay. Ambos habían sufrido múltiples heridas de bala, y sus rostros estaban tan desfigurados que los forenses tuvieron que recurrir a cera mortuaria para reconstruir sus facciones y poder identificarlos. La escena era estremecedora, una imagen cruda del fin de un linaje que había sembrado terror en la región durante décadas. Mustafa, quien había jurado lealtad a las últimas palabras de su abuelo Saddam, luchar hasta el final, también murió en el enfrentamiento, marcando el cierre de una era de poder y crueldad. Me pregunto, ¿qué sintieron los sobrevivientes al ver por fin arrasados los pilares de un régimen tan brutal? Las imágenes de los cuerpos fueron difundidas al mundo como prueba de su muerte. Algunos consideraron esto una humillación innecesaria, pero para muchos iraquíes fue un alivio saber que los hombres que habían personificado el terror habían encontrado su fin. Sin embargo, la pregunta persiste. ¿Puede la muerte de dos hombres borrar las cicatrices de décadas de opresión? Quizás la verdadera liberación no radica en el fin de los Hussein, sino en la reconstrucción de un país que durante tanto tiempo estuvo encadenado al miedo. Si te quedaste hasta el final, es porque sientes la misma pasión que nosotros por esos ecos de la historia que siguen resonando en el presente. Suscríbete
y únete a nuestra comunidad de buscadores, curiosos y exploradores de esos momentos que pocos conocen, pero que cambiaron todo. Dale a me gusta y comparte este video con otros, porque la historia sigue viva en cada detalle que descubrimos juntos. Hasta la próxima y recuerda, la historia esconde secretos. ¿Te atreves a descubrir el siguiente?